El título de mi mensaje es Uno contra todos. A ver, di conmigo, uno contra todos. Uno contra todos, todos contra uno. ¿De qué se trata esto? Bueno, vamos a ver en la escritura el pasaje. Vamos a hablar de dos reyes. Quiero introducirte de esta manera. Quizás ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenían jueces, no tenían reyes, tenían jueces. Hasta que se levantó un juez llamado Samuel, que su mamá Ana pidió a Dios un hijo y pues no tenía un hijo y le dijo: si me das un hijo te lo doy a ti. Y cuando nació ese hijo lo fue al templo a entregar y ahí creció Samuelito, escuchando, aprendiendo la voz de Dios. Samuel se levanta como un juez, pero el pueblo de Israel veía que otras naciones tenían rey. Entonces ellos dijeron: ya no queremos un juez, queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel le dice a Dios: oye, lo que está diciendo el pueblo, me están rechazando como juez, ya quieren un rey. Diles lo que va a pasar si se ponen un rey. No, pues si se ponen un rey, dice Samuel, les va a cobrar tributo, les va a quitar a sus varones, o sea, todas las cosas quizás de carga que iba a ser un rey. No me importa, queremos un rey. Y bueno, Samuel le dice a Dios: ellos siguen insistiendo por un rey, ¿qué hago? Y Dios le dice: bueno, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero cumple su capricho, ponles un rey. Entonces ustedes saben la historia. Primer rey de Israel, ¿quién fue? Saúl. Después de desobedecer y todo el asunto, pues fue retirado y Dios levantó al segundo rey. ¿Cómo se llamó el segundo rey? David. Y David pues tuvo una caída, se levantó, vivió bien, etcétera, etcétera, terminó sus días. Y el siguiente rey, ¿quién fue? Salomón. Ahora, fíjate bien, Salomón fue la gloria de la manifestación de un reino completo, lleno de abundancia, bendición. La plata era que se amontonaba tanto la plata que ni era de tanto valor como el oro. Imagínate la plata. Entonces el rey Salomón tuvo una gloria, un esplendor y todo el asunto, pero los descendientes de Salomón desobedecieron al Señor y el reino se dividió. Por un lado quedó Judá con un rey en esta lectura que vamos a leer, Acab, y por el otro lado el otro rey de la mayor parte de las tribus, ¿sí? Estaba Josafat y estaba Acab, dos reyes nada más. Entonces la historia dice así, Primera de Reyes 22, 1 al 13. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero el tercer año el rey Josafat de Judá, o sea, Josafat era rey de Judá, ¿ok? Josafat, rey de Judá, fue a visitar a Acab, rey de Israel. Entonces Judá, una de las tribus, ahí sobre esa tribu estaba Josafat, y sobre las demás tribus, que se le llamaba el pueblo de Israel, estaba Acab. Durante la visita, el rey de Israel dijo a sus funcionarios: se dan cuenta que de la ciudad de Ramot de Galad la ciudad de Galad nos pertenece, sin embargo no hemos hecho nada por recuperarla de manos del rey de Aram. Entonces Acab se dirigió a Josafat y le preguntó: ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar Ramot de Galad? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel, tú y yo somos como uno solo, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces agregó: pero primero averigüemos qué dice el Señor. Así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir? Todos ellos contestaron: sí, adelante, el Señor dará la victoria al rey. Pero entonces Josafat preguntó: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. El rey de Israel contestó a Josafat: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Un rey no debería hablar así, de esta manera, respondió Josafat. Escuchemos lo que tenga que decir. De modo que el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le dijo: rápido, trae a Micaías, hijo de Imla.
el rey Acab de Israel y Josafat, reyes de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de trillar que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban ahí delante de ellos. Uno de los profetas llamados Sedequías, hijo de Kenana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó: esto dice el Señor, con estos cuernos cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos los demás profetas estaban de acuerdo. Sí, decían: sube a Ramot de Galad y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo: mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Uno contra todos y todos contra uno. Aquí hay una frase que puse: no siempre la decisión de la mayoría es lo bueno. ¿Sabes? Una sola persona puede hacer la diferencia en una nación. ¿Sí me estás escuchando? Uno contra todos. ¿Cuántos todos eran? ¿Cuántos eran? 400. Fíjate bien, este Josafat, rey de Judá, este cuate tenía discernimiento espiritual. Cuando va a visitar a Acab y se ven, porque son hermanos, son del mismo pueblo de Dios, pero dividido, y resulta que ambos hacen alianza. Y de ahí viene mi primer punto, que es: la familiaridad se antepone a Dios. Fíjate bien, Acab tenía 400 profetas, pero la pura verdad, viendo las escrituras, estos 400 profetas estaban comprados por el rey. Pues comían del plato del rey, el rey les pagaba bien, les daba, no sé, a lo mejor les daba una mensualidad, yo no sé. Pero eran 400 profetas que realmente se decían profetas de Dios, pero no ponían atención a lo que Dios decía, sino se confabularon para inclinarse al rey Acab, porque no querían quedar mal, porque ya se habían dado cuenta que Micaías, el rey, lo había hecho a un lado. Entonces ellos, me imagino que pensaban: no, pues nosotros acá con el rey le echamos porras y que él va a salir y que todo va a estar bien. Y eso fue lo que pasó. Entonces, no necesariamente la mayoría tiene la razón. Eso me preocupa, porque a veces nos inclinamos a la familiaridad y se antepone a Dios. Ahora, otra cosa, había dos cosas importantes que tenía Josafat de Acab. Número uno es que ambos eran del pueblo de Dios. Estaba dividido, pero eran del pueblo de Dios, la tribu de Judá y las demás tribus. Número dos, había una relación más estrecha entre Josafat y Acab. Resulta que Josafat le dio a Acab a su hijo para que se casara con la hija de Acab. Entonces los dos reyes, Josafat y Acab, eran, Josafat le da a su hijo a Acab para que se case con su hija. Josafat y Acab eran consuegros, eran compadres, eran familia. Entonces, fíjate bien cómo la familiaridad a veces se antepone a honrar a Dios. Yo estoy seguro que alguno de ustedes no quiso volverse a Cristo al principio por la familia. Porque cuando una persona se convierte al Señor y es la primera en la familia que se convierte a Cristo, ¿sabes qué pasa? Hay división, hay el fuchi, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les pasó. Tú antes de ser cristiano, pues ibas a todas las fiestas y eras allí el hazmerreír de todos y hacías tus chistes y bailabas y ya llegó el que aviva la fiesta y todo, y de repente escuchan que te convertiste al Señor.
Y tú estás esperando la llamada del mensaje de WhatsApp para que te inviten al cumpleaños y resulta que ya no te invitan. Y allá de aquel lado están diciendo, no, ¿para qué lo invitamos? No, él ya no encaja con nosotros, ya no hay que invitarlo. ¿Y eso causa qué? División. Fíjate que la familiaridad a veces se antepone ante Dios. Aquí tenemos a dos reyes que son compadres, son consuegros. Y Josafat después se le prende el foquito de consultar a Dios, pero antes de eso le dice a Acab, cuando Acab le pregunta, oye, nos unimos para pelear contra Ramón de Galat, y Josafat luego por la familiaridad y porque son en sí pues parte del pueblo de Dios, dice, no, pues claro que sí, yo soy para ti, tú eres para mí, y todo lo que yo tengo, mis carros y todo, pues está a tu disposición. Pero después se le prende el foquito y se da cuenta que Acab pues en realidad es un rey malo, que no está obedeciendo a Dios, tiene imágenes en las montañas para que la gente adore a las imágenes en vez de a Dios. Y eso nos lleva al segundo punto: no hagas un pacto antes de consultar al Señor. No hagas un pacto antes de consultar al Señor. Primera de Reyes 22, versículo 4. Dice, entonces se dirigió a Josafat y le preguntó, ¿saldrás conmigo a la batalla para recuperar a Ramón de Galat? Por supuesto, contestó Josafat al rey de Israel. Inmediatamente le dijo, por supuesto, tú y yo somos como uno solo. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Ahora, lo que sucede cuando una persona se entrega a Cristo y aún la familia, algunos otros no, causa división, causa separación, causa problemas. No sé si a ustedes les pasó, donde ahora te convertiste a Cristo y ya no te quieren, ya no quieren saber nada de ti porque eres aleluyo. Y eso Jesús lo habló diciendo acerca de los que se acercaban a Él y se entregaban a Él, cómo iban a ser rechazados. Fíjate lo que dice Lucas 12, 49 al 53. Jesús está hablando y está diciendo, yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que la lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? Está hablando Jesús. Jesús está haciendo una pregunta a los discípulos. Le dice, ¿piensan que vine a traer paz a la tierra? Ahora, fíjate bien, ¿Jesús quiere la unidad, sí o no? ¿Busca la unidad? ¿Sí? Busca, Él es el Dios de paz, ¿sí o no? Sí. Pero fíjate, aquí está diciendo, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No. Él dice, no. Vine a causar división entre las personas. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Fíjate, este versículo es clave con respecto a cuando hay división. Dice 3 a mi favor. O sea, cuando 3 personas se convierten al Señor, supongamos que hay 5 personas en una familia y 3 personas se convierten al Señor, dice 3 estarán a mi favor y 2 en mi contra. 2 dentro de la familia pueden estar en contra de la misma familia solamente porque se entrega al Señor. O al revés, 2 en mi contra y 2 a favor y 3 en contra. Ahora dice, habrá divisiones, el padre estará contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con la nuera y la nuera contra la suegra. Ay, Dios mío, ayúdanos. Bueno, Josafat, escúchame bien, volvemos al tema de Josafat y Acab. Josafat y Acab no debería de haber hecho alianza porque Josafat estaba temeroso de Dios y Acab no. Y por no hacer sentir mal a su consuegro, le dijo, no, ¿qué pasó? Pues si somos un hombre, vamos a echarle ganas, en vez de consultar al Señor. Y eso casi le causa la muerte cuando salen a la guerra. El bandido Acab le dice a Josafat, tú ve como rey, pero yo me voy a disfrazar como uno de los soldaditos. Y se disfraza para que no lo distingan. Y los enemigos habían tenido orden de su rey
no le hagan caso a la gente, solamente al rey, vayan contra el rey. Y que vienen contra el que estaba vestido de rey. Josafat, el bandido Acab, lo mandó matar, o lo dejó que lo mataran, pero no lo mataron, porque dice que cuando los capitanes vieron que no era Acab, sino era Josafat, Dios libró a Josafat. Y por ahí un soldado dijo: voy a aventar una flecha al azar, y cerró los ojos y dijo: en el nombre del Señor, y que cae la flecha en Acab, y así murió. Entonces el tercer punto es: ¿qué dice Dios? Esto es lo que tenemos que hacer caso. ¿Qué decía Dios? Una persona puede cambiar la vida de un país contra 400 profetas que también están queriendo supuestamente hablar de parte de Dios. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la mayoría? La mayoría de la gente busca sus propios valores o los valores de este mundo. Y por eso la Biblia, Jesús dijo: hay dos caminos. Hay un camino ancho, donde muchos van por ese camino, pero no es el camino bueno. Ese camino lleva a la perdición, dice Jesús. Pero hay un camino estrecho, y ese camino lleva a la vida, y pocos andan por ahí. No la mayoría, que es la mayoría, tiene la razón. Una persona cristiana puede traer un cambio de bien a toda una nación. Uno solo. En la Biblia dice Dios: si solo encontrase uno que se ponga entre la brecha, con uno puedo hacer grandes cosas. Uno contra todos, todos contra uno. Primera de Reyes 22:7. Josafat le preguntó a Acab: ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. ¿Por qué razón Josafat le dice a Acab: no habrá un profeta del Señor? Porque si Acab tenía 400 que decían: así dice el Señor, ve contra Ramón de Galat porque vas a ganar, adelante, adelante. Josafat tenía discernimiento y era obediente a la palabra de Dios. Se dio cuenta que estos 400 bandidos no estaban obedeciendo a Dios, sino estaban confabulados con su rey para mal. Estaban engañados. Y Josafat dijo: vamos a consultar a uno verdaderamente delante del Señor. Bueno, ya sabemos que preguntó: pues hay un profeta verdadero. Y bueno, dice 1 Reyes 22:14, ya había ido el siervo de Acab a decirle: Micaías, por favor, haz lo mismo que los 400. Pero dice: Micaías respondió al siervo: tan cierto como el Señor vive, solo le diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galat o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, dice esta versión. Le respondió: sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. El rey se dio cuenta que Micaías estaba diciendo una mentira, porque luego dice: pero el rey le respondió con dureza: ¿cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Se dio cuenta que Micaías estaba bromeando y diciendo: sí, sube, 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 así como todos los 400 dicen: tú échale ganas. Y Acab dice: no te digo que me digas la verdad. Ahora fíjate bien. Entonces Micaías le dijo, yo creo que Micaías entonces dijo: ok, te voy a decir la verdad. En una visión vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: han matado a su amo, envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije?, exclamó el rey de Israel a Josafat, nunca me profetizas otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo: escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo: ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramón de Galat y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu. Ahora, checa aquí esta palabra espíritu con minúscula, porque hay que tener cuidado. Dice: hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y le dijo: yo puedo hacerlo.
¿Cómo lo harás?, preguntó el Señor. El Espíritu contestó, otra vez con minúscula: saldré e inspiraré a todos los profetas de acá para que hablen, ¿qué? Mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, dice Micaías, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, el que traía los cuernos, que decía: adelante, acá vas a vencer, dice Sedequías, hijo de Kenana, se acercó a Micaías y le dio una cachetada, una bofetada. ¿Desde cuándo?, le dice. ¿Desde cuándo el espíritu, ahora sí es mayúscula, desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Y Micaías le devolvió la cachetada. No, espérense tantito, no dice eso. Micaías le respondió: ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. Arréstenlo, dice el rey, llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad, y a mi hijo Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey: metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió: si tú regresas a salvo, eso significa que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, volteándose, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó: hey, tome nota de esto que estoy diciendo. ¿Sabes? Aquí está esta frase: cuando no obedezco a Dios, a su palabra, entonces viene un espíritu de engaño. Ahora, aquí hay mucha doctrina, enseñanza de la situación de los seres espirituales. Si tú recuerdas Job, ¿cuántos han leído la historia de Job? Job dice que era pues un hombre rico, de mucha bendición, y pues dice que un día se le ocurre al Señor hacer su reunión de staff con todos sus siervos ahí en el cielo, y pues llamó a todos, y de repente se mete por ahí Satanás. Y entonces Dios ve a Satanás y le dice: pues qué bueno que estás aquí de entrometido. A ver, quiero decirte que veas a mi siervo Job, cómo es tan buena onda, cómo me adora, cómo vive bien, es perfecto en todos sus caminos. Y Satanás le dice: pues sí, pues te sirve de embalde, pues nomás quítale todo y vas a ver si no te maldice. Y ustedes ya saben la historia, no vamos a entrar en la historia de Job, pero Dios permite que Satanás toque a Job y le quita todo su dinero y toda su familia excepto su esposa. Y él no renuncia de adorar a Dios. Y después pasa lo mismo, le dice: no, pues es que si tocas su cuerpo, entonces sí te va a maldecir. Ándale, pues te doy chance que hieras su cuerpo, pero no quites su vida. Y pasa varias peripecias Job hasta que Dios lo levanta, y al final de cuentas es un siervo de Dios. Aquí vemos que Dios a veces permite circunstancias. Y cuando una persona es terca, somos tercos en algo que queremos. Tú puedes leer Romanos 1, y la Biblia dice después del versículo 28 que Dios les entregó a su propio deseo, y fueron degradándose para hacer lo que hoy estamos viendo en el mundo. Esto de la diversidad de género y todas esas cosas es Romanos 1, léelo en tu casa. Y dice que Dios los entregó. Es decir, una persona que no obedece a Dios va a crear su propio Dios, y va a crear sus propios profetas que le digan: estás bien, vamos bien, somos un buen grupo. Pero sabes, siempre hay uno que puede levantarse en oración y decir: Dios, ten misericordia de tu pueblo, y que puede traer un cambio y cuidar y proteger a sus hijos. Yo creo que estas elecciones estamos uno contra todos y todos contra uno. Pareciera que tu voz, tu voto es insignificante. Y hay gente que dice: pues ¿para qué? Si ya está todo hecho, ya está todo arreglado. Pero ¿cuántos saben que la luz dispersa las tinieblas? ¿Cuántos saben que la luz aleja las cucarachas? ¿Cuántos saben eso? Prende la luz una noche. ¿Cuántos han prendido la luz una noche y las cucarachas se van, se esconden? Porque la luz llegó. La luz de Jesucristo en nuestras vidas puede hacer que nuestra oración, nuestra intercesión a Dios, pidiendo su misericordia,
no nos dé lo que merecemos, sino nos dé un gobierno conforme a su misericordia. Amén. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Y bueno, entonces, por último, número 4, no te dejes guiar por las apariencias. Tenemos la historia del profeta, del juez Samuel. Samuel en el capítulo 16 dice que Dios llamó a Samuel para ungir a David y le dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me va a matar. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Entonces va y pide ese permiso para llegar a la familia de Isaí. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, porque Samuel llamó a toda la familia de Isaí. Y dice: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo: este no es. Después Isaí llamó a Simea y tampoco dijo Samuel: este tampoco es. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó: ¿son todos estos tus hijos que tienes? Fíjate, no sé las mamás aquí que tienen muchos hijos. Yo recuerdo a mi mamá, mi papá, principalmente mi mamá. Cuando estábamos todos en la mesa o en la casa y quería hablar con uno, mencionaba los nombres de todos menos del que quería. Y no sé si llegó a pasar en familias numerosas donde por alguna razón un chiquillo se queda en la casa. ¿No han visto esa película de Navidad siempre donde el chiquillo se queda en casa y hace travesuras? El del angelito, ¿no? Y a veces pasa eso, que de repente no te das cuenta que falta uno y se van a vacacionar y se queda uno. Pues yo no sé qué pasó, pero Isaí sabía que venía el profeta, el juez, y tenía que estar toda la familia, porque la orden del juez era: pon a toda tu familia aquí. Pero por alguna razón ese chiquillo David estaba cuidando las ovejas y no fue presentado a la comida. Ahora dice Samuel: son todos tus hijos, queda todavía el más joven. Contestó Isaí: pero ¿qué crees? Híjole, pues se quedó en el campo cuidando las ovejas y las cabras, así que no va a poder estar en la fiesta. Pero Samuel dice: manda llamarlo de inmediato. Dijo Samuel: no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. No, pues entonces córrele. Así como esté sin bañar, tráiganmelo. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, así como yo. ¿Qué pasó? Eso dice mi esposa. Mira, ¿cuántos dicen que no soy apuesto? 400. Y aquí está uno que sí. Es la voz del Señor. Que está confabulada contigo, ¿verdad? Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. A partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Fíjate bien. Haz un experimento. Encuéntrate un borrachito o alguien sucio, harapiento en la calle, de esos que andan en la calle y que no se han bañado como veces. Y dile: te voy a pagar 500 o 1000 pesos por un día nomás. Vamos a hacer un experimento. No, pues sí me vas a pagar eso. Sí, claro que sí. Pero te tienes que bañar. Bueno, pues ni modo, un día al año yo creo que no está mal. No me hace daño. Lo bañas, lo peinas, lo rasuras, lo pones guapo, le prestas tu traje. Pero antes de eso le pides que te preste toda su ropa y tú te llenas de tierra, te enmarañas la cabeza y te pones sus mismas chanclas sucias y ambos
Él y tú van a una agencia de autos, ¿ok? Entonces llegan a la agencia de autos juntos, los dos juntos, y tú dime a quién van a recibir y a quién van a echar a la calle. Van a recibir al que sus ojos ven y no al que realmente vale, en el sentido de quizás economía para poder comprar un auto. Y desafortunadamente sucede así en el mundo. Nos dejamos guiar por las apariencias, pero Dios dice, ve el corazón. Quiero decirte para cerrar que nosotros podemos hacer la diferencia. Uno contra todos puede hacer la diferencia en una ciudad como Pátzcuaro. Uno contra todos puede hacer la diferencia en un mundo tan necesitado como lo es México, este país hermoso. Y tú y yo tenemos que levantarnos, primeramente en oración, número 2 en fe, número 3 en un estilo de vida y número 4 yendo a votar. Porque hay gente que me ha dicho, pastor, ¿para qué voy si ya sabemos quién? Pero una persona puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. ¿Por qué? Una persona con temor de Dios puede inclinarse a favor del Señor. ¿Por quién voy a votar, pastor? Sabes, si el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo está en mí, ¿no crees que nos diga por quién? ¿No crees que nos diga por quién? Claro que sí. O sea, el Espíritu Santo es el mismo y el plan de Dios es el mismo. Así yo tengo un pensamiento que el pueblo de Dios que realmente escucha la voz de Dios puede tener un mismo pensar. Yo sé que ya me quedaron mirando feo porque aquí ha pasado cosas donde una familia se divide por los candidatos. Ya pasó. Pero tú y yo podemos orar a Dios y decirle, Dios, a mí me toca hacer mi parte, tú haces lo demás. Y Dios va a cambiar el ambiente por una persona que se levanta delante de Dios. Yo quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Si tú estás aquí por primera vez, déjame decirte, gane quien gane, no dependemos de un gobierno, de un color, no dependemos de una persona. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y Dios nos puede ayudar con lo que venga. Él nos puede sacar adelante. Yo quiero animarte a creerle a Dios. Ten fe en Dios. Y si tú eres de Dios, la Biblia dice en Jeremías que el futuro es mejor que hoy. Porque Dios tiene un plan y un propósito y cosas buenas para nosotros. Quizás con persecución, quizás con necesidad, no sé cómo. Pero a pesar de todo vamos a salir vencedores en nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra vida para servir a Dios en todo tipo de circunstancias. Si tú no te has entregado al Señor, quiero que hagas esta oración en voz alta. Los demás pueden repetirlo con fe para que quizás uno que esté aquí que no se ha entregado lo haga. Dile, Señor Jesús, ven a mi vida con un verdadero arrepentimiento que me lleve a reconocer mis pecados y que necesito la salvación en Cristo Jesús. Te pido, Dios, que envíes tu Espíritu Santo a mi vida para que me transforme. Yo no puedo solo, lo he intentado, pero necesito tu poder, tu presencia, la transformación que das tú por tu Espíritu, tu palabra, por la vida de Cristo en mí. Y hoy, Señor, quiero poner mi vida en tus manos, en este lugar tan hermoso que me das, México, mi país, mi ciudad, para que tu bendición esté sobre nosotros, que tu misericordia se extienda y que tú traigas paz a la tierra y que tú traigas en sí, Señor, protección, que toda persona violenta, que toda persona que se ha levantado para manipular, para en sí imponer, para obligar, Señor, sea retirada, sea descubierta, sea quitada y pueda, Señor, sobresalir la verdad de tu palabra y la verdad de tu plan y propósito sobre Pátzcuaro, sobre Michoacán, sobre México, sobre cada una de las personas que van a quedar al frente, tanto en la presidencia como en sí las alcaldías, algunos gobernadores, yo no sé cuántas personas, diputados, Señor,
ocuparán un puesto próximamente. Que ellos te teman, que ellos conozcan de tu nombre, que ellos sepan que hay personas que oran por ellos para su bien, para su salvación, para un mejor, Señor, futuro. Bendice México, levanta tus manos y pide bendición por México. Bendice México, quita todo temor. Envía tus ángeles protectores que nos cubran, que nos protejan de todo mal, de toda persona mala. Cúbrenos con tu sangre y derrama tu bendición sobre México, al cual amamos, y el lugar donde nos has puesto, Señor, y que bendecimos con todo nuestro corazón. Hoy bendecimos Pátzcuaro, hoy bendecimos los pueblos circunvecinos, hoy bendecimos Michoacán, hoy bendecimos cada estado, hoy bendecimos México. México, Dios te ama. México, Dios tiene planes hermosos para ti. México, Dios ha puesto a Jesucristo para salvación de cada mexicano, al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros todos los días de la vida. Oh Dios, hoy extendemos nuestras manos y decimos: sálvanos, sálvanos de los perversos, sálvanos de las personas malas, protégenos en el hueco de tu mano, Dios, defiéndenos y bendice México. Bendice México, Dios. Extiende salvación, que podamos predicar tu palabra sin temor, que podamos vivir el evangelio sin temor, que podamos ser luz que cambia el ambiente, porque uno puede vencer a 1000 y 2 a 10,000. Señor, sálvanos y bendícenos, y pedimos paz estos días en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.